en el budismo, estuve buscando en varios libros, sin embargo, nada me llenaba. ¿Y por qué Curso de Milagros me llenó? Voy a platicar por qué. Resulta que yo antes de llegar a Curso de Milagros, sabía que había algo más, o no sabía qué era. Sabía que existía algo que es eterno y por siempre. Me imaginaba que era el amor. Cuando fallece mi padre, en el año 1996, él fue un doctor famoso, eminente, que viajaba mucho y que no tuvo mucho tiempo para compartir con su familia. Nosotros somos 4 hermanos y yo soy uno de los más chicos, gemelo. Y resulta que no tuve mucho tiempo para compartir con nosotros porque dedicaba mucho de su tiempo a su trabajo profesional. Él era cardiólogo y en 1996, a los 77 años, a él le da un padecimiento, un cáncer, y cuando ya estaba muy enfermo, ya en el hospital, con quimioterapias y radioterapias, pues me pidió perdón porque no tuvo el tiempo necesario para, me dijo, conocerme bien. Y a los 4 o 5 días después falleció. Y resulta que cuando él falleció era una revelación, un mensaje que fue el siguiente, que lo escuché y lo sigo escuchando desde ese momento, desde ese año 1996. Todo es amor y lo demás no existe. Y me repetía esa voz, era mi propia voz, que me decía, todo es amor y lo demás no existe. A partir de ese momento yo empecé a buscar en libros el tema del amor y leí varios autores, Wayne Dyer, Deepak Chopra, ¿cómo se llaman? Bueno, en fin, diferente, pero nada me llenaba. Y después de varias experiencias, una amiga me invita a lo que es un curso de milagros. Cuando yo abro por primera vez el libro y escucho el mensaje que dice en el prefacio, pues, el texto, que dice, real existe, nada real puede ser amenazado, en eso radica la paz de Dios, fue como un parteaguas en mi vida. Fue como decir lo mismo que yo había escuchado, pero con diferentes palabras. Es decir, nada real existe, quiere decir, nada que no sea amor existe. Y nada real puede ser amenazado, quiere decir que el amor nunca ha amenazado, y en esto radica la paz de Dios. Quiere decir que solo el amor nos puede dar la paz eterna, la verdadera paz. Muy parecido a lo que yo había escuchado, todo es amor, lo demás no existe. Inmediatamente me identifiqué con este curso y empecé a hacer. ¿Qué sucedió después? Empecé a hacer mis lecciones. Yo creyendo que ya sabía mucho del tema espiritual, por tantos autores que había leído. Sin embargo, en mi soberbia, en mi arrogancia, pues decía, no, pues ¿qué me va a enseñar este libro si este libro me va a repetir seguramente lo que yo ya he leído en otros libros? Pero sucedió que al empezar a hacer las lecciones, me di cuenta de que había un cambio desde la primera lección. Algo empecé a sentir adentro de mí que me decía, este curso tiene un mensaje muy profundo, el cual es el que yo estoy buscando. Y continué haciendo mis lecciones y seguramente pensando que ese vacío existencial que sentía me iba a dar la respuesta el libro de un curso de milagros. En mis primeras experiencias con el curso, empecé a sentir que había dos voces dentro de mí. Una voz
que era la voz de mi personaje, de mi identidad, del programa viviente que yo identifico, es decir, de Mauricio, y otra voz que hablaba más allá de ese personaje de manera imparcial. Hoy en día reconozco que es la voz de mi ego y la voz de mi espíritu, pero en aquel entonces yo no entendía. Es más, me dio miedo el curso de milagros porque decía, me estoy volviendo loco, estoy escuchando dos voces. Una voz me dice una cosa y otra voz me dice otra cosa. Y me dice todo lo contrario. Y empecé a dudar del curso. Y llegué con mi facilitador de aquel entonces, que se llama Pablo, y le pregunté, oye Pablo, yo creo que me estoy volviendo loco, porque resulta que estoy escuchando voces adentro de mí, una voz que no es mi voz y otra voz que es la voz que siempre he escuchado, la que estoy acostumbrado a escuchar y que en realidad me dicen lo contrario. ¿Será que me estoy volviendo esquizofrénico? Y Pablo me contestó, no, lo que pasa es que estás empezando a escuchar la verdadera voz de tu espíritu, de tu esencia, de tu ser, de tu yo verdadero. Y entonces me dio la confianza y seguí haciendo mi curso y me di cuenta que cada uno de nosotros tenemos esa voz muy independiente de la voz de nuestro ego, en la cual podemos recurrir siempre para muchas cosas, entre ellas para platicar, para pedir guía, para consolarnos, para sanarnos, para pedir un consejo, independientemente de lo que preguntemos, independientemente de lo que sea. Esa voz, es esa voz del Espíritu Santo, luego entendí en el curso, que nos habla de la verdad. Es la parte de nuestra mente que se comunica con nuestro ego de ilusiones o mundo de este sueño y con la verdad de Dios. Y cuando le preguntamos, siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Y entonces empecé a hacer la prueba, porque me decía mi facilitador Pablo, me decía, tú haz la prueba con cosas sencillas. Si vas en el periférico y no sabes en qué carril manejar tu coche y hay mucho tráfico y vas en el carril derecho, pregúntale si te vas por el de medio o te vas por el izquierdo. Cosas inverosímiles. Pero te va a contestar. Y empecé a preguntarle a esa voz que estaba dentro de mí, esa voz del Espíritu Santo, y me daba contestación. Y empecé a hacer las contestaciones que recibía que me daban paz. Y resultó que hacía los cambios y a veces sucedía de manera correcta, a veces no. Sin embargo, me di cuenta que cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo cualquier respuesta que yo necesitaba, independientemente de que fuera la correcta o no la correcta, la incorrecta, no había arrepentimiento, no había culpa por haber tomado esa decisión. Y empecé a darme cuenta de que sucedían cambios muy interesantes adentro de mí, entre ellos, por ejemplo, que yo era una persona que siempre estaba distraído, enajenado o alienado, es decir, con mi ser, con lo de afuera, la televisión, el radio, el cine, los libros, los amigos, haciendo ejercicio, trabajando, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasaba? Que nunca tenía el tiempo para estar conmigo mismo, es decir, adentro de mis propios pensamientos. Y de repente me di cuenta de que me empezó a gustar estar conmigo mismo y que ya no había necesidad de estar distraído
con lo de afuera. Y empecé a dejar de prender el radio para escucharlo en el carro. Mi televisión que tenía en el cuarto donde duermo, en mi dormitorio, ya no me interesaba. Llegué a tal punto que regalé la televisión. Empecé a tener más tiempo conmigo mismo y a darme 5 minutos diarios, que así empecé y luego se fueron haciendo 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de estar con mis propios pensamientos y de poder platicar con esa parte de mi mente que está conectada con la verdad de Dios, es decir, con un ser, con mi espíritu. Y me di cuenta que en ese espacio, en ese lugar, en ese momento en el que hacía yo esa introspección por dentro, recibía yo las respuestas que necesitaba. Eso por un lado. Y por otro lado también me di cuenta de que el curso me empezó a dar confianza en mí. ¿Por qué? Porque cada vez que salía yo de mi casa, desde la mañana, cuando entraba adentro de mi mente, le pedía a esa voz, al Espíritu Santo, le pedí que pensara por mí, sintiera por mí, hablara por mí, actuara por mí, y que le entregaba yo mi día a día, y que él hiciera cargo. Y lo hago hasta la fecha. Y eso me ha dado mucha confianza, seguridad, autoestima, certeza, afectividad. Entonces empecé a hacer mis lecciones. El primer año acabé las 365 lecciones y sentía yo que no comprendía a profundidad el curso. Sin embargo, vi los cambios de una manera impresionante. Tenía yo más tiempos de paz y menos tiempo de pérdida de paz. Sentía una felicidad que nunca había yo sentido en mi vida, que no dependía de nada ni de nadie afuera, sino que dependía exclusivamente de poder estar bien con mis propios pensamientos, de poder estar a gusto con mi persona. Aprendí en ese año que no son las personas, las situaciones o las cosas las que nos roban nuestra paz, sino como dice la primera lección del curso de milagros, nada de lo que veo significa nada. Es decir, todo lo que estamos viviendo en este mundo terrenal, por decirle así, o sueño, o ilusión, como lo llama el curso, es como si nosotros nos fuéramos a soñar en la noche, estuviéramos dormidos en nuestra cama, y no nos moviéramos de la cama, pero estuviéramos soñando diferentes sueños, que a veces son de placer, a veces son de dolor, y en esos sueños inventamos todo. Somos los escritores, los directores, los productores, los guionistas, somos los que ponemos las emociones en la escenografía de los sueños, y nosotros decidimos qué soñar, a qué personajes invitar, a quienes eliminar de nuestro sueño, y nos damos cuenta que en realidad todo esto es una proyección de nuestra mente. El curso lo dice, cuando estás soñando en el amor, estás extendiendo la verdad, estás extendiendo a Dios, porque tú eres una extensión, eres el Hijo de Dios. Pero cuando sueñas con miedo, que son los dos tipos de pensamientos que habla el curso, amor o miedo, sueñas con miedo, proyectas ese miedo afuera, es decir, como si tú fueras el proyector de la película que estás proyectando en la pantalla, y en la pantalla están sucediendo todos los eventos, acciones, circunstancias que estás soñando. Cuando me di cuenta de eso,
me di cuenta que tenía una gran responsabilidad conmigo mismo. Y no es que Dios nos mandara esos sueños, porque el curso nos dice, Dios nos creó en espíritu a su imagen y semejanza, en pensamiento de amor o en mente espiritual. Nosotros quisimos hacer un mundo separado de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nada nos faltaba, estábamos en perfecta felicidad con Él en el espíritu. Pero nosotros nos fabricamos este sueño por medio de un cuerpo con un ego y que al creerse que se separó de Dios le produce culpa y al producirle culpa se castiga y tiene miedo. Y eso es lo que proclama el curso de milagros. El curso de milagros dice nada más que hay un solo problema, es el creernos separados de Dios. En la Biblia habla de el pecado original, que está mal traducido al español, porque en realidad no es pecado original, es el pecado originante de los demás pecados que creíamos tener. ¿Por qué? Por la culpa de creernos que nos separamos de Dios. Sin embargo, en todas las religiones occidentales, cristianas, pues nos hablan de la separación con Dios, nos hablan de que Dios está en un cielo, de que existe un juicio final, de que existe el paraíso o el cielo, y de que existe el infierno o el purgatorio, de que seremos juzgados en un juicio final de acuerdo a nuestras acciones. Y ahí es donde no comparte en absoluto nada de lo que el curso de milagros postula. ¿Por qué? Porque el curso de milagros nos habla de un Dios que es todo amor, uno, un solo Dios. Y ese Dios incluye a todo y a todos. Incluye a mí, incluye a todos mis amigos argentinos, incluye a toda la humanidad. Somos un mismo espíritu de amor, un mismo ser de luz, pero no nos los creemos. ¿Por qué? Porque al fabricar este mundo, diciéndole a Dios, déjame hacer un mundo diferente a tu voluntad, puesto a tu voluntad, porque tu voluntad para todos sus hijos, que nos ve a todos como el unigénito, santo y bendito Hijo de Dios, es perfecta felicidad. Y sin embargo nosotros fabricamos un mundo donde nos creímos separados de Dios, donde nos creímos un cuerpo, donde nos creímos que Dios no existe, y fabricamos las proyecciones de estos sueños que traemos la mente en todo lo que nos sucede diariamente en este sueño terrenal, en todas nuestras relaciones interpersonales. Y el castigo que nos producimos por esa culpa que creemos o creíamos tener antes del curso, va desde enfermedades, tristezas, depresiones, enojos, malas relaciones con los demás, escasez, pérdida, pobreza, y fabricamos sueños tan terribles, pesadillas, de las cuales no sabemos cómo solucionar, cómo ver. Y cuando llegamos al curso de milagros y comprendemos que esas pesadillas son proyección del miedo que tenemos por la culpa que sentimos de habernos creído equivocadamente que nos separamos de Dios, cuando nunca nos separamos de Dios. Yo ponía el ejemplo de un niño que se va a dormir, o cualquiera de nosotros, está un día lluvioso, frío afuera de la casa de ustedes, y yo estoy durmiendo en mi cama, y en la cama estoy soñando sueños, soy el soñador del sueño. Pero Dios está en la cama conmigo, no sabe lo que estoy soñando. ¿Por qué? Porque Él me dice, yo te amo. Te doy una conciencia con un libre albedrío para que tú sueñes lo que quieras.
Y en este mundo solo hay dos tipos de sueños. O son de placer o son de dolor. Y en esos sueños, Dios me deja solar, pero Dios me está viendo que estoy salvado en mi cama, que nunca me he movido de mi cama y que lo que yo creo que es real, que es verdadero y que me afecta tanto, en realidad son puros sueños. Sin embargo, para Dios, yo no me he movido de la cama. Yo no me he separado de Dios que está en la cama conmigo. Y eso es lo que postulan sobre milagros. El único problema es el que nos creemos separados de Dios. Y por lo tanto, nos culpamos y nos castigamos con diferentes sueños de dolor, de sufrimiento, que a veces los hacemos tan reales que hay personas que por desgracia se quitan su vida, su experiencia física, por darle poder a una ilusión más allá de su verdad, más allá de lo que son. Porque somos nosotros espíritus eternos, es decir, un solo espíritu eterno. Somos el mismo amor que Dios, somos la vida, pero no lo creemos. Y todo eso nos lo va platicando Jesús en el curso de milagros, y todo eso va dándonos una idea totalmente diferente de lo que creíamos que era Dios. Antes creíamos en un Dios cultígeno, en un Dios dualista, en un Dios que a los que se portaban bien los premiaba y a los que se portaban mal los castigaba, un Dios que mandaba a unos de acuerdo a sus actos al infierno y a otros al paraíso. ¿Y cómo vivíamos nuestra vida? Con miedo, mucho miedo. Miedo a la vida y miedo a la muerte, a lo que llamamos muerte. Hoy en día sabemos, porque hemos estudiado este curso, que la muerte no existe. Hay una lección que lo dice. La muerte no existe, es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que muere la prisión que aprisiona nuestro espíritu. Si tengo miedo a que lo pierda. Y si no tengo miedo a que me pase. Y ese es el mundo de la dualidad, ese es el mundo del ego, el mundo de las contingencias, de las vicisitudes. Lo que puede pasar, como dice su hermano Deepak Chopra, estamos en el campo de todas las posibilidades. Todo puede suceder en el sueño. ¿Qué sucede? Que en realidad es un sueño y que no es nuestro verdadero hogar. Y que aquí somos como un verdadero hijo, un verdadero extraño, el cual no comprendemos el sentido, el significado, el propósito de este sueño. Y ese es el vacío existencial, es decir, estamos buscando afuera, es decir, la verdad o Dios, en ídolos falsos, antes mencionados. Dinero, poder, fama, prestigio, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al curso de milagros nos damos cuenta que Dios nunca se separó de nosotros, de su unigénito Hijo, que es el mismo espíritu de amor, que Dios está dentro de cada uno de nosotros, que la mente de Dios está en uno y que podemos pedir ayuda, invocarla, pedir respuestas a todo lo que vemos. Y que, como dice el curso, cualquiera que busque la verdad no puede fracasar. ¿Seguro? Veces. El ego de uno mismo.
Y por eso el curso nos pide que perdonemos esa falsa percepción, porque dice el curso que todo lo que sucede en el sueño es perfecto, que no hay bueno ni malo. El ego quiere clasificar, el ego quiere decir que esto es bueno y esto es malo. Pero recordemos la primera lección del curso. Nada de lo que veo quiere decir que afuera no hay nada. Que en realidad el significado que le estamos dando a lo de afuera, personas, situaciones y cosas, nosotros. Y cuando lo damos con una percepción en el presente, donde aceptamos lo que sucede, dice el curso que estamos en una percepción correcta, muy cercana a la verdad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando percibimos perdiendo nuestra paz con una falsa percepción del ego, cuerpo, miedo? ¿Qué sucede? Nos culpamos por un pasado que ya no existe y que no hemos podido perdonar en el presente, o tenemos miedo por un futuro que tampoco existe. Es decir, tiempos imaginarios que nos hacen crucificarnos, como si estuviéramos así crucificados en un pasado a la izquierda y en un futuro a la derecha, sin poder vivir el presente. Porque estamos físicamente el cuerpo, ¿no?, en su experiencia física, presente, pero su mente, la mente pensando en un pasado que no existe y en un futuro que no existe. Y como hay esa conciencia con ese libre albedrío para mirarlo, pues le damos poder, valor, significado y realidad en el presente. ¿Y qué sucede? Sentimos culpa, sentimos miedo, y esa culpa y ese miedo nos hace castigarnos con enfermedades, con enojo, coraje, ira, frustración, amargura, decepción, desilusión. En fin, una serie de manifestaciones del miedo que se producen en el presente por el simple hecho de no tener este conocimiento del curso, por ignorancia y por no tener la mente entrenada para practicar este conocimiento. En el momento en que yo me doy cuenta de que el único tiempo real y verdadero que existe es el presente, entonces me ubico mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Lo que estoy pensando me da paz, ¿no? Me da paz. Si me roba mi paz, siempre es por un pensamiento de un pasado o de un futuro que estoy fabricando con mi mente equivocada del ego. ¿Y qué tengo que hacer? Corregir. En teoría, suena muy fácil cambiar de pensamiento. Pero ¿qué pasa cuando ese pensamiento es tan poderoso que nos roba nuestra paz y no nos deja concentrarnos en el presente? ¿Por qué? Porque no podemos aceptar esa situación que está sucediendo, que ya sucedió, y nos desconcentra, nos produce a veces que tengamos accidentes, pleitos con los demás. ¿Qué podemos hacer? Es donde Jesús en curso de milagros nos da la respuesta. Nos dice, una cosa, ninguno de los hijos de Dios, te vuelvo a repetir, un solo hijo en el Espíritu, porque es un
espíritu de amor, como nos ve nuestro Padre. Pero bueno, aquí para manera de entenderle con lenguaje dualista, decimos que somos los hijos de Dios. No estamos solos. Nuestro Padre nos acompaña por medio de una fuerza, un poder, una energía superior a nosotros, que podemos invocar para pedir ayuda. Curso de milagros, a esa fuerza, poder o energía superior, le llama Espíritu Santo. Clara razón, que aunque esté este curso con un lenguaje piano, es un curso ecuménico, es decir, un curso para cualquier persona de cualquier ideología, filosofía o religión. Es más, inclusive para personas que ni siquiera creen en Dios, ateos, o que duden la presencia de Dios, agnóstico. Para todo aquel que es el Hijo de Dios. Entonces podemos invocar esa fuerza, ese poder, esa energía superior a nosotros y pedir ayuda. En el momento que nosotros pedimos ayuda a esa energía superior llamada Espíritu Santo aquí, para fines prácticos, estamos pidiendo salirnos de nuestro personaje, de nuestro sueño, del soñador que está soñando con miedo, esa situación de otra manera. Y si la podemos pregar, le podemos decir, Espíritu Santo, te entrego esta situación que no puedo superar, o que me está lastimando, o enfermando, o enojando. Ayúdame. Le podemos pedir ayuda. Déjame ver esto como tú lo verías. Y me dijeron esto. Yo estaba muy escéptico. Yo no creía que el poder de nuestra mente con el Espíritu Santo pudiera lograr un cambio de percepción, un cambio de interpretación de lo que estaba sucediendo afuera, independientemente de que cambiara la situación o no afuera. Muy escéptico, yo veía al curso como suena muy bonito, en la teoría se oye muy fácil, pero no lo creen. Sin embargo, me di la oportunidad de vivir la experiencia. Y eso es lo más importante en un curso de milagros. Vivir la experiencia de poder experimentar el conocimiento que nos da Jesús en el libro de ejercicios, en el manual para el maestro y en el texto, y poder experimentar ese cambio de texto. Claro, por eso este curso se llama un curso de milagros. ¿Cuál es el milagro? Yo no entendía al principio, decía, un milagro me suena algo religioso. Sin embargo, la palabra milagro viene de latín, milagro, que significa un logro personal, un cambio de percepción, un cambio de interpretación, a que llegue a tu mente y corrija, deshaga, elimine o expíe, curso, una palabra religiosa, o sane, o cure, la falsa percepción, miedo que tú eres. Entonces yo empecé a hacerlo, dice Jesús en el curso, 70 veces 7,
yo no entendía, quiero decir, las veces que y empecé en mis momentos que yo sentía alguna culpa por X circunstancias del pasado, ya esa situación, perdón por